Recordamos que el tiempo está muy corto. Hay que hacer una gran obra en un tiempo muy corto. Dios tiene que hacer una obra en nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Pero Él requiere nuestro permiso. Dice Apocalipsis 12, capítulo 12, que el enemigo, Satanás, está furioso. ¿Y por qué está furioso? Porque sabe que tiene poco tiempo. Ahora, le pregunto, ¿el tiempo que tiene Satanás es el mismo tiempo que tiene Dios o es diferente? Si se termina el tiempo para Satanás, también se termina el tiempo para Dios. O sea, llegan a una convergencia. Satanás sabe que Dios tiene marcado su tiempo. Y él sabe que él no tiene más tiempo, pero tampoco lo tiene Dios. Estamos hablando del mismo tiempo. Y si el tiempo de Satanás es corto, el tiempo de Dios también es corto. El problema de Satanás es que está desesperado. Porque lo que está ocurriendo le está destruyendo su esperanza que él puede detener a Dios. Dios está preparando un pueblo. Lo está haciendo. Nosotros trabajamos Gospel Ministries Internacional con proyectos en diferentes países, 94 países. Y he predicado en más de 100 países, casi sin parar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios quiere entender los tiempos, quiere entender cómo prepararse. Y quiero decir que el pueblo de Dios no está limitado a la iglesia adventista, ¿eh? Somos una pequeña parte del redil que Dios tiene, que Jesús tiene. Una pequeña parte, pero tiene una misión muy especial. Y la misión es de preparar al mundo para la venida de Cristo. Pero ¿cómo puede preparar el mundo si la iglesia no está preparada? Qué triste cuando nuestra misión ni siquiera se lleva a cabo en nuestras vidas. Si nosotros no estamos preparados, ¿cómo vamos a preparar a otros? La verdad es que llegamos a ser piedra de tropiezo para otros. Quieren saber y en vez de enseñarles, nosotros nos interponemos entre Dios y ellos, y si nosotros no vamos a ir, tampoco a veces ellos pueden ir. Entonces, la primera prioridad para Dios es de prepararnos a nosotros, un pueblo. Hay una batalla, ¿cuál es? Dios preparando a un pueblo y el enemigo buscando todas las formas que puede para que el pueblo quede dormido, para que no se prepare. Porque si Dios no tiene un pueblo, Él sabe, que Satanás sabe que Dios no puede terminar en el fuerte pregón. Entonces ahí está la batalla. Dios está preparando un pueblo y por todos lados, desde las Filipinas, Asia, África, Europa, las Américas, las islas del Caribe, las islas del Sur Pacífico, Australia, Dios está preparando un pueblo. Pero quiero decirles que es un remanente solamente. La mayoría se van a perder. La gran mayoría se van a perder. ¿Por qué? Porque están durmiendo. La hermana White lo llama un ejército dormido. Qué terrible es tener un ejército dormido. Normalmente cuando se duerme un guardia militar en tiempo de guerra es sentencia de muerte, lo ejecutan en la mañana. Y pronto, con mucha tristeza, Dios tendrá que ordenar la ejecución de su pueblo, los dormidos, porque Él nos quiere despertar, pero la guerra es intensa, la presión es intensa. Dios tiene un corto tiempo y Satanás tiene un corto tiempo y la guerra es intensa. ¿Cuáles almas se salvarán? Cuando la demografía está en explosión, hay casi 7,000 millones de personas en el mundo y el pueblo de Dios es tan pequeño, ¿cómo es que Dios va a terminar su obra? Es casi imposible. En el año 1995 o al año 2000 en Congreso Mundial, en la pared pusieron allí un gráfico de cómo Dios va a terminar su obra.
Me intrigan los números. La matemática me intriga mucho, especialmente estadísticas y matemática de álgebra y trigonometría. Entonces me puse a analizar los gráficos y ahí mostraba un mundo que cada vez más chico y una iglesia cada vez más grande, y mostraron que por fin, en algún momento, como la iglesia está creciendo en porcentaje un poquito más rápido que el mundo, llegará el día cuando la iglesia va a terminar la obra. Yo anoté todos los números para verificarlos. Fui a la página web de la Asociación General, donde están todos los libros anuales de la estadística de la iglesia. Verifiqué los números, comprobé que los números estaban bien, y después hice la matemática, porque ahí no decía cuánto tiempo. Y la estadística dice, de acuerdo con el gráfico y los números que tuvieron, que sí, la iglesia va a terminar la obra, pero va a demorar 2000 años. Pregunto, ¿tenemos 2000 años? Entonces nunca va a terminar la iglesia de predicar el evangelio si Dios no hace un milagro. ¿Y cuál es ese milagro? Cuando me preguntó el presidente del campo, me dijo, ¿cómo, pastor, Dios va a terminar? Le dije, pastor, es muy sencillo. El momento que Dios termina de sellar su pueblo y la tormenta llegue y limpie la casa y no quede nadie de los tibios, nadie de los ciegos, los pastores ciegos afuera, los miembros ciegos afuera, y solamente queda un pequeño remanente despierto y lleno del Espíritu Santo, y Dios derrama su Espíritu Santo, rápidamente Dios puede terminar la obra. Lo pudiese haber terminado hace tiempo, pero el pueblo no estaba listo y por eso Dios espera. ¿Y qué dice? ¿Qué dice segunda de Pedro 3, versículo 9? Que Dios no quiere destruir y demora. ¿Por qué? Por amor. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios retarda en venir, no porque no quiere, es porque Él nos ama mucho. Qué difícil sería para un padre o una madre cerrar la puerta a un hijo o una hija sabiendo que la muerte o lo declara sentencia de muerte. Qué difícil. Y para Dios, como ama a su pueblo, es sumamente difícil cerrar la puerta. Y en amor demora y demora y demora hasta su límite. No es difícil para Dios terminar su obra. Solo requiere un pueblo. Y es lo que el diablo sabe, que si nosotros nos entregamos al Señor de todo corazón, que Dios va a terminar su obra rápidamente. Cuando Jesús vino la primera vez, tenía un trabajo para hacer. Daniel 9. En Daniel 9 se describe el trabajo del Mesías. Daniel 9, 23 y 24 nos enseñan claramente el trabajo del Mesías, lo que él tenía que hacer. Y dice aquí, versículo 23, al principio de los ruegos, fue dada la orden para enseñarle y entender, porque él quería entender la visión. Y dijo el ángel a Daniel 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, o sea, los pecados, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino para poner fin al pecado. Pregunto, ¿logró Dios poner fin al pecado de Israel? ¿Logró eliminar y destruir al enemigo por medio de su pueblo? No, el pueblo lo mataron a él. Entonces, todavía queda por terminar. Todavía queda esto para terminar. Dios tiene que poner fin al pecado. Aquí, así dice. No lo logró con Israel. Entonces todavía le queda Israel espiritual. Y Dios tiene que hacerlo. Entonces Jesús todavía está queriendo replicar su carácter en su pueblo. Y lo está haciendo por medio del lugar santísimo.
El santuario que Dios está purificando hoy día no es porque hay... ¿En el cielo hay pecado hoy en día? ¿Hubo pecado? Sí, hubo pecado en el cielo. Hoy no hay. Entonces, ¿qué está purificando Dios en el cielo? Jesús, ¿qué está haciendo como sumo sacerdote? Está purificando estos santuarios. Cuando Él termine de purificar estos santuarios donde Él mora, en nuestros corazones, Él puede poner fin al pecado. Y va a venir y eliminar el pecado y el pecador. Pero tiene que tener un pueblo. Entonces Dios está todavía queriendo alcanzarles, pero mientras siguen rechazando, recién escuché en las noticias que 2 judíos israelíes se querían casar, una mujer y un hombre se querían casar, pero como eran mesiánicos, el gobierno le prohibió los ritos de matrimonio en Israel. Hay tanta hostilidad hoy en día contra el Mesías como lo hubo antes. Si Jesús viniese de nuevo, lo matarían de nuevo. Todo igual, no ha cambiado nada, todos los ritos, las tradiciones, y no tienen a un Salvador, y no tienen un Mesías. Y muchos rabinos están negando que Éxodos realmente es verdad, que nunca cruzaron el Mar Rojo, es solamente una tradición. Dios no hizo nada por nosotros. Están dispuestos a perder su identidad nacional en vez de aceptar lo que dice la Biblia, que Jesús era el Mesías. Ellos prefieren perder su identidad nacional que admitir que Jesús era su Salvador. ¿Por qué quieres morir, oh Israel? ¿Por qué quieres morir?, dice Dios. Pero cuando yo sentí eso, me recordé de otra cosa, que nosotros somos Israel espiritual y que estamos haciendo lo mismo con Jesús que lo que le pasó hace 2000 años. Le negamos a Jesús la entrada a nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hoy en día sería imposible que Jesús entre a nuestras iglesias a predicar, porque no viene con credencial. ¿Jesús tuvo credencial? ¿Estudió en nuestras universidades? ¿Fue entrenado por nuestros teólogos? Si Jesús vendría hoy en día, seguro estaría rodeado de 12 pescadores de Ica. Gente humilde, gente que no estudiaron nunca, y cuando Él vendría, no le abriríamos los púlpitos a Jesús, porque no vino por canales oficiales. La tradición de la iglesia hoy en día ha cerrado las puertas al Señor Jesús. Y cuando Jesús manda mensajeros con un mensaje de despertar, le niegan. Jesús hoy en día ama a su iglesia, pero lo mismo está pasando hoy en día como lo que pasó en Israel hace 2000 años. Somos Israel espiritual, dice Gálatas 3:29. Porque si somos de Cristo, entonces somos simiente de Abraham y herederos de acuerdo con la promesa. Somos Israel espiritual hoy en día y tenemos orgullo igual que los judíos. Somos el pueblo remanente de Dios y no tenemos necesidad de nadie. ¿Conocemos la verdad? ¿No han escuchado? ¿Tenemos la verdad? Sí, pero no es tener la verdad, no es ser oidores de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Hacedores de la verdad. Y eso es lo que no hacemos. Entonces Dios, una vez más, está sufriendo el mismo rechazo, pero su corazón está rompiendo, está por cerrar la puerta. Dios está por cerrar la puerta al tiempo de oportunidad que tenemos ahora, como dijo el pastor Jeremiah anoche y estas noches. La ley dominical que ya está por acontecer va a ser el examen final y va a cerrar la puerta para aquellos que no querían entrar. Y el Señor no quiere y no quiere y no quiere y no quiere que nadie se pierda de su pueblo. Son su propia familia, van a la iglesia en el día que Él separó, creen, enseñan la verdad, pero no la viven y están durmiendo y la puerta está por cerrar y ellos están con el deporte, están con otras cosas, están con
con muchas cosas. Satanás atacó a Israel con muchas cosas. Mire lo que hizo Satanás, porque dice 1 Corintios 10:11, que todo lo que pasó en el pasado son ejemplos para nosotros, los cuales vivimos en los últimos días. Entonces miramos al pasado y vamos a entender el presente. ¿Qué pasó en Israel? ¿Cómo atacó Satanás a Israel? Empezó a meter la cultura griega. Los griegos invitaron y dieron becas a los jóvenes teólogos, brillantes, jóvenes brillantes que entendían. Les dieron becas para que vayan a sacar su doctorado en Grecia. Y ahí les enseñaron que el título es importante, que los que tienen mayores títulos son los más autorizados para interpretar las Escrituras. La gente común y corriente no pueden entender, porque ellos son doctores de la ley. Y se fueron a estudiar allá y volvieron con ideas paganas que poco a poco fueron influyendo. Formaron el Sanedrín. ¿Dios formó el Sanedrín? No, señor. La cultura humana griega formó el Sanedrín, donde el Sanedrín administraba la cultura y la religión judía. Nunca era el plan de Dios que haya un Sanedrín, personas autorizadas a interpretar y dirigir la iglesia sin que Dios intervenga. Eso es lo que pasó. Y cuando llegó Jesús, descubrió un sistema humano, autoritario, que filtraba todo. Y cuando vinieron a hablar de, ¿acaso los líderes están siguiendo a Jesús? Eso era evidencia suficiente que Jesús no era el Mesías. Porque los líderes no lo siguen, tú debes seguir su ejemplo. Entraron por medio del sistema de educación, penetraron a los jóvenes brillantes, los nuevos teólogos, los profesores, los eruditos, estudiaron en sistemas de educación contaminados con cultura griega. Entró el deporte, las olimpiadas. A mí me encantaba mirar las olimpiadas, simplemente por ver casi la perfección humana, ¿no? Porque yo no puedo hacer eso, pero otros pueden. Pero cuando empecé a estudiar, me di cuenta que fue las olimpiadas que formó parte de la caída de Israel. Los hombres tenían que pelear, tenían que hacer luchas, tenían que correr. ¿Y cómo corrían? Desnudos. ¿Cómo un representante de Dios va a correr desnudo frente a la gente? La desnudez. Y los sacerdotes venían a mirar. Me mostraron ahí cerca del templo de la pared de Salomón, donde estaban orando. Dijeron que aquí aquí mismo hacían olimpiadas. Y los jóvenes judíos tenían que luchar con otros desnudos y tenían vergüenza porque estaban circuncidados. Entonces, porque se notaba que ese es judío, mira, él es circuncidado, el otro es griego. Y para que no parezcan judíos, cuando luchaban en Grecia, se daban una cirugía para poder revertir la circuncisión y para aparentar que nunca habían pasado por circuncisión. Tenían vergüenza de ser judíos marcados, especial pueblo de Dios. Las olimpiadas y los deportes. Jesús vino nunca educado por el sistema, nunca habiendo recibido esa formación, y su autoridad de él era: escrito está. Escrito está. ¿Por qué? Porque ya las escrituras no eran autoridad. ¿Quién eran autoridades? Los hombres. La tradición y la autoridad humana reemplazó la palabra de Dios. Ahora comparemos con hoy en día. ¿Entró el sistema griego a nuestro sistema educativo? ¿El doctorado es importante para ser autoridad? Los padres sufren y sacrifican tanto para que sus hijos saquen un doctorado. ¿Para qué? Para destruirles espiritualmente. Vamos a universidades públicas para después venir a enseñar en nuestras propias universidades, destruyendo todo lo que Dios que escrito está. Y esa
esa crítica alta que entra con el doctorado es no creer las Escrituras. Esa cultura ha entrado, Satanás ha atacado nuestras instituciones, como dijo el pastor, la Universidad de Andrews, donde yo tengo un título, una maestría de la Universidad de Andrews. Ahora que yo me doy cuenta, tantos de mis clases fueron cultura de afuera, no fueron religiosas. Estudiando los psicólogos, estudiando las autoridades humanas en el mundo. Y ustedes también que han estudiado saben lo mismo. Hay que estudiar literatura pagana, literatura mundana, ciencias y cosas y enseñanzas de las autoridades. Y cuando tenemos que aprender que Dios es el que manda y la única autoridad que existe en el mundo es Dios. Los demás somos siervos de Dios. Entonces Satanás atacó el sistema educativo. Cuando entró, la hermana White dijo: no se hagan acreditar, no se hagan acreditar, no se hagan acreditar por el mundo. Loma Linda no tuvo que hacerse acreditar, era reconocida por la cabeza. Nuestros hospitales, sistemas médicos, el doctor Kellogg era cabeza. Pero se hicieron acreditar en contra de las órdenes directas de Dios. Y en Estados Unidos los que acreditaban dijeron: ¿y por qué ustedes quieren acreditación si son los mejores que hay? Ustedes son el ejemplo. La acreditación son para los que no saben. La acreditación es para los que están de bajo nivel. Ustedes son la cabeza. No, es que nosotros queremos ser como ustedes. Y entró la acreditación. Y hoy en día, para ser acreditado tienes que seguir lo que el mundo te dice. Nunca era la intención de Dios que vayamos al mundo para que el mundo nos diga qué tenemos que hacer. Nuestras universidades ahora tienen influencias católicas, donde entran sacerdotes católicos a nuestras universidades para ayudar con la acreditación. Algunas de nuestras universidades tienen sacerdotes jesuitas que forman parte de la directiva de la teología de los seminarios. Y nos sorprende que tenemos problemas con nuestros pastores. Nos sorprende que muchos no creen. El pastor Ted Wilson, que lo conozco por muchos años, él ama la verdad, pero está rodeado de enemigos de la verdad. Él escribió una carta hace unos meses atrás. Escribió una carta a todas las escuelas de teología pidiendo que cada profesor de teología firme un compromiso diciendo: yo creo las enseñanzas de la Iglesia Adventista y yo me comprometo en enseñarlas a los alumnos. Ninguna universidad pudo devolverle firmados los documentos y por fin la mayor parte le volvieron los papeles sin firmar y dijeron: nosotros queremos libertad académica para enseñar lo que nos da la gana. Y eso es lo que hacen. Yo sé que hay profesores teólogos muy buenos, hay profesores muy consagrados, hay alumnos también, pero las influencias del mundo han atacado nuestras instituciones a todo nivel. ¿Qué hablamos de la obra médica? Nuestros hospitales, yo fui administrador de un hospital adventista por 3 años. Soy enfermero licenciado y he trabajado muchos años en hospitales adventistas cuando estaba estudiando y continuando mi educación. Nuestros hospitales se han convertido en centros de negocio grande. El dinero tienes que tener para hacerte atender. Los pobres ahí no reciben mucha atención. Muy rara la vez que un pobre se hace atender en un hospital adventista porque no tiene el dinero. ¿Para qué necesitamos hospitales que no salvan gente? ¿Para qué necesitamos iglesias que no rescatan a la gente? ¿Para qué necesitamos sistemas educativos que no entrenan misioneros? Toda institución adventista tiene un solo propósito, una misión: preparar personas para la venida de Cristo, o si no, van a ser rechazados por Dios. Tu hogar, ¿qué tienes en tu hogar? Televisión, películas, música mundana, perdón. Tu hogar tiene un solo propósito: preparar tu familia para la venida de Cristo y como misioneros para salvar a otros. Hemos sufrido los mismos ataques.
Dios demora porque nos ama mucho. En la Odisea, Él toca la puerta, pero muy pronto no va a tocar más. Cuando llegue la ley dominical, ya no va a ser el momento para invitarte a prepararte. Cuando llegue la ley dominical, es momento de cerrar la puerta. Ninguno está listo. Yo no estoy listo todavía. Yo le dije al pastor anoche, yo no entiendo cómo Dios va a preparar a un pueblo entero, cómo me va a preparar a mí, si yo tengo defectos todavía. No reflejo perfectamente el carácter de Dios. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Pero Dios es Dios. Y lo imposible para nosotros es posible para Dios. Pero tengo que entregarme. Dios necesita mi voluntad. Las instituciones adventistas van a desaparecer pronto. Va a haber un ataque contra todo lo que tiene el nombre adventista del séptimo día. Va a venir la tormenta y va a arrasar con todo. Ya no vamos a tener hospitales, ya no vamos a tener universidades, ya no vamos a tener iglesias. ¿Qué vamos a tener? Los que quedan, el remanente, fieles a la verdad. Y si nuestros jóvenes aprenden a no depender de está escrito, y si no conocen la Biblia y no se entregan a Dios, van a desaparecer con sus profesores. Yo ruego a cada profesor aquí hoy día que nos está escuchando, por favor, enseña, escrito está. La única autoridad humana, saca de la biblioteca todo lo que no pertenece a Dios. Deja de invitar a los mundanos para enseñar a nuestros jóvenes. Es momento ahora para entregarnos al Señor. Y si los otros no lo hacen, yo lo voy a hacer. Pero como dijo Josué, elige al Dios que tú quieres servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La Iglesia Adventista ha rechazado su posición oficial. Ya no somos adventistas, somos cristianos del séptimo día, porque no creemos en la venida inminente y por eso no podemos preparar al mundo. Los adventistas son los más ciegos en creer en la venida de Cristo. Los bautistas están enseñando que Cristo ya está por venir. Muchas iglesias evangélicas están enseñando que Cristo está a las puertas, prepárate. Y los adventistas creen que todavía tenemos cientos de años. Una ceguez incurable. Nosotros ya no creemos que el espíritu de profecía, oficialmente no creemos que el espíritu de profecía es una fuente de verdad, porque verdad viene de Dios. Y antes decíamos que el espíritu de profecía es una fuente de verdad. Hemos borrado fuente de verdad. Entonces, ¿qué es? Son escrituras para poder leer y animarnos, pero ya no son palabra de Dios. Cuando la profeta escuchó la verdad, lo escuchó del ángel Gabriel y de otros ángeles, el mismo ángel que habló con Daniel. Cuando habló con Jesús, era el mismo Jesús que habló con Juan, el apóstol. El espíritu de profecía, ella dijo, es una luz que menor. Pero les quiero mostrar algo, que todos los profetas son luces menores. Ningún profeta se llamó la luz mayor. Y cuando sumas a todas las luces menores, tienes la luz mayor. Entonces el espíritu de profecía forma parte, es una luz menor como todos los otros profetas, pero es la palabra de Dios. Y si no creemos la profeta, y si no creemos la palabra de Dios, vamos a rechazar toda la Biblia. Ya estamos rechazando toda la Biblia. Hemos vuelto a la posición oficial de la iglesia del Sanedrín, es más, tiene más autoridad que la Biblia. Por eso se va a perder la mayoría de adventistas. Qué triste para Dios. Me da pena, yo lloro por Jesús. Su corazón está por romper porque uno de estos días va a cerrar la puerta a casi todos los adventistas y se van a quedar un pequeño grupo. Los pastores se van a perder con sus ovejas. Son muchos de ellos guías ciegos y que guían a sus ovejas ciegas. Pero Dios no quiere. Él trajo esta semana, nos trajo y trae a otros y otros y otros. ¿Para qué? Para despertarnos a la realidad que la puerta está por cerrarse. Está por cerrarse, hermanos. Y tenemos poco tiempo para que Dios haga una gran obra en nosotros. En mí, yo no tengo idea cómo Dios lo va a completar. Yo tengo defectos que Él tiene que corregir y en poco tiempo no sé cómo lo va a hacer.
Pero una cosa yo le ruego a Dios todos los días: Señor, límpiame de toda maldad, por favor. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero me entrego a ti, te doy permiso, haz lo que tienes que hacer. Y ruego por mis hijos también, y ruego por mis nietos también, y ruego por los misioneros y sus familiares también, y por ustedes. Muchos me han dado peticiones de oración, lo tengo en mi Biblia, lo guardo y lo presento al Señor. Hermanos y hermanas, hemos llegado al momento cuando ya no estamos jugando. Esto es vida o muerte. En los tiempos de la hermana White ella dijo: ni 1 en 20 está listo para entrar al juicio y cerrar el tiempo de gracia. Ni 1 en 20. ¿Cómo será hoy en día? La mundanalidad nos ha atacado, el diablo nos ha atacado, es difícil encontrar, y las posiciones oficiales de la iglesia no concuerdan a veces con la palabra de Dios, y tenemos que ahora encontrarnos en una situación muy difícil, donde tenemos que elegir entre Dios y nuestra propia iglesia. Pero ahí estamos, porque es la última generación. ¿Qué se esperaba? ¿Esperábamos que la última generación entre al cielo así tranquilo, nada más como vacaciones? La última generación no tenía que pelear nada. No, la guerra final, la batalla final es simplemente caminando, entrando. Ay, Señor, aquí estás. ¿Perdona? La última generación van a ser fuerzas especiales, entrenados especialmente por el Espíritu Santo, con un carácter que refleja el carácter de Dios, controlado totalmente. En el fin del tiempo hablan 2 tipos de personas: los que están poseídos por Satanás y los que están poseídos por Dios. Hoy en día tenemos gente común y corriente que no están poseídos por ni uno ni el otro, están indecisos. Pero cuando se cierre la puerta, habrán 2 grupos: los que están poseídos totalmente por Dios y que ya no pecan más, porque Dios controla cada pensamiento, cada acción, cada palabra, controlado por Dios. Y habrá otro grupo: ay de ti, oh mundo, porque el diablo ha bajado teniendo gran ira, porque él sabe que su tiempo es corto. ¿Qué va a pasar? Va a estar tan airrado Satanás que va a tomar posesión completa de las personas que rechazan al Espíritu Santo, le va a poner la marca de la bestia y los va a poseer. ¿Ustedes alguna vez han visto una persona endemoniada? A ver, ¿quién ha visto una persona endemoniada? Unos cuantos. Yo he visto varias veces, he tenido enfrentamientos y les digo que es muy, muy feo. Es terrible ver una persona poseída. No tiene control absoluto. Y eso es lo que va a pasar a casi todo el mundo. Hay personas agresivas en su manejo, pero ¿sabe qué? En el mundo final, en la generación final, no van a ser simplemente agresivas, van a ser poseídas. Y eso va a ser diferente, ¿eh? Ahí va a haber muchas muertes, gente que van a matar, violencia por todos lados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos permitiendo ahora que Satanás, por medio de la música, por el vestido, por la comida, por falta de lectura bíblica, por falta de pedirle a Dios que nos posea a Él, Satanás entra y nos posee. Algún día, pregunto, ¿quiénes van a ser los peores enemigos del pueblo de Dios? Los ex-adventistas. ¿Por qué? ¿Por qué no el juez? ¿Por qué no a los que están acusando? ¿Sabe por qué? Porque la puerta ya se cerró a los adventistas. Mientras el juez todavía está eligiendo a qué lado va a estar, la puerta está cerrada y los ex-adventistas van a estar totalmente poseídos de Satanás. Por eso son los peores enemigos. Ya no hay oportunidad para cambiar. Ya se decidieron, ahora Satanás está en control. Entonces los ex-adventistas ya cerraron su juicio, la puerta se cerró. Mira las 10 vírgenes, terminamos con las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes no son todo el pueblo, son los adventistas del 7º día. ¿Por qué? Porque todos están esperando la venida de Cristo. Son adventistas porque están esperando la venida, el advenimiento de Cristo. ¿Correcto? La iglesia adventista es la iglesia que más espera la venida de Cristo. Debería ser. Aunque nos están alcanzando nuestros otros hermanos, que son de otro redil. Están predicando más que nosotros la venida de Cristo en muchos lugares. Pero la iglesia adventista es la que profesa esperar la venida. Y estamos esperando, y si se tarda el esposo, y se tardó el esposo, y mientras dice capítulo 25, versículos 1 al 5, dice que mientras el esposo se tardó, ¿qué pasó? Todas cabecearon y durmieron. Pero mira lo que pasó. Cuando repentinamente se despiertan, pregunto, ¿qué va a despertar al pueblo adventista? La ley dominical. Cuando llega la ley dominical,
todos los adventistas van a estar despiertos. Pero van a descubrir que algunos se prepararon, tienen aceite, y otros no tienen. Todos eran adventistas, pastores, ancianos, diaconisas, todos creyentes. Pero una parte no tiene aceite. Pregunto, ¿qué dice la Biblia? Dice que mientras se fueron a comprar aceite, el esposo llegó y ¿qué pasó con la puerta? Se cerró la puerta. Esa no es la segunda venida. Ese es el cierre del juicio de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque las otras todavía están vivas. Cuando venga Cristo la segunda vez, nadie va a quedar vivo. Pero las otras que no tenían aceite, fueron a comprar y cuando volvieron, tocaron la puerta. Por favor, Señor, yo soy pastor tal, yo soy anciano, yo he sido diaconisa, yo soy quinta generación adventista. Por favor, déjeme entrar. ¿Y qué va a decir Jesús? No los conozco. No se prepararon. No tengo aceite. Debe dolerle al corazón a Jesús. Pero qué triste para ellos. Yo no quiero estar ahí. No quiero que ustedes estén ahí. Entonces mi oración es que ahora, he aquí, hoy es el día de salvación. Hoy están ustedes acá. Cueste lo que cueste. Amenazas, dificultades. Tus amigos no te entienden, tus pastores no te entienden, tus hermanos no te entienden, pero tú tienes que tomar control de tu vida, dáselo al Señor y lo que Él quiera hacer, que lo haga. Porque los demás se van a perder. Solo aquellos que se preparan y tienen aceite en sus lámparas. Dormir ahora es fatal. Pero hoy día, si hubo un tiempo para entregarnos esa hora, ¿es tu deseo entregarte? Quiero saber, ¿hay alguien aquí que nunca se ha entregado al Señor? Quiero saber, ¿hay alguien que nunca se ha entregado que quiere entregarse ahora? Que nunca antes se entregó al Señor. ¿Hay? Si en tu corazón tú quieres decir, Señor, he demorado mi entrega al Señor, pero ahora me quiero entregar de tu corazón. Por favor, quiero ver tu mano. ¿Hay alguien? Varios. ¿Quieren hacerlo? Pónganse de pie si quieren hacerlo. Amén, Señor. Amén. Gracias. Ahora, solamente los que no se entregaron. Los que no se entregaron. Ahora voy a pedir a aquellos que se han entregado, pero ahora reconocen que no hay tiempo para perder. ¿Qué quiere decir? Señor, toma control completo, cuésteme mi trabajo, cuésteme mi reputación, cuésteme mi membresía, todo lo voy a entregar ahora. Amén, Señor. A los que no se entregaron ahora, este es el momento, se han entregado ustedes al Señor. Vamos a orar de rodillas y hacer esta entrega total. Arrodillémonos. Señor, hoy día se entregaron almas a tus manos. El enemigo está furioso. Lo que está pasando esta semana, Señor, es justamente una pesadilla para él. Porque si solamente los que estamos aquí reciben esa entrega, Señor, y se entregan y reciben el Espíritu Santo, Él está frito. Todo el Perú está conquistado. Porque con este pequeño grupo de personas tú puedes terminar la obra en el Perú. Si con 12 discípulos lo hiciste, ¿cómo será con 500 o 1000? Y las personas por internet que también se entregaron. Señor, tenemos casi un estadio lleno de personas. 50, 70 mil personas están viendo. Y Señor, ellos también tomaron decisiones algunos. Señor, es tu gran deseo preparar tu pueblo. Pero si no queremos y si vamos a dormir, no hay nada que tú puedes hacer. Va a llegar la noche cuando nadie puede trabajar. Pero todavía es día. Gracias, Señor, es día todavía. Nos podemos entregar. Tómanos, límpianos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados. Cueste lo que cueste nuestro trabajo. Problemas en diferentes tipos. Aunque nos cueste la membresía, Señor. Porque la membresía realmente es un papel nomás. La membresía está en el cielo. Y los que somos hijos de Dios, tú los tienes anotado ahí. Y nadie los puede borrar de tus manos. Señor, por favor, tú amas la iglesia adventista el séptimo día, has confiado en esta iglesia tus verdades, pero somos un pueblo duro, de cabeza dura, de cerviz duro, Señor. Por favor, perdónanos. Unge a nuestros pastores para que se despierten, a nuestros administradores, a nuestros líderes en la iglesia. Despiértanos a nosotros, pero nosotros no podemos elegir por ellos, podemos orar por ellos.
Yo decido por mí mismo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Vivimos en una época en la que muchas personas sienten que siempre habrá una oportunidad más para cambiar, una ocasión adicional para corregir errores, un nuevo día para comenzar aquello que han pospuesto durante años. Sin embargo, la realidad demuestra que el tiempo avanza con una rapidez que pocos están dispuestos a reconocer. Cada amanecer representa una oportunidad que jamás volverá a repetirse de la misma manera, y cada atardecer nos recuerda que la vida humana es limitada, frágil y profundamente dependiente de decisiones que se toman en el presente. Por esta razón, no podemos permitirnos vivir en una condición de indiferencia espiritual, de apatía moral o de descuido respecto a los asuntos que tienen valor eterno. La tendencia natural del ser humano consiste en concentrarse en las preocupaciones inmediatas, en los proyectos materiales, en los deseos personales y en las ambiciones temporales, mientras deja para más adelante la formación del carácter, el fortalecimiento de la fe, la práctica del amor hacia los demás y la preparación para los acontecimientos que se aproximan. No obstante, cuanto más observamos el mundo que nos rodea, más evidente resulta que estamos atravesando momentos decisivos y que la necesidad de actuar con determinación es mayor que nunca. La urgencia no debe producir miedo irracional ni desesperación, sino una profunda conciencia de responsabilidad. Cuando una persona comprende que el tiempo es valioso, deja de desperdiciar sus energías en conflictos innecesarios, discusiones estériles o entretenimientos que consumen horas sin aportar verdadero crecimiento. En lugar de ello, comienza a examinar cuidadosamente sus prioridades, preguntándose qué cosas poseen auténtico valor y cuáles son simplemente distracciones que la mantienen alejada de su propósito. Esta reflexión conduce inevitablemente a una transformación en la manera de vivir. La oración deja de ser una práctica ocasional para convertirse en una necesidad diaria. El estudio de los principios divinos deja de verse como una actividad secundaria y pasa a ocupar un lugar central. La búsqueda de una vida íntegra, honesta y compasiva ya no se percibe como una opción reservada para algunos, sino como un deber que corresponde a todos aquellos que desean caminar por una senda recta. Así, la conciencia de que el tiempo es corto produce una renovación interior que afecta cada aspecto de la existencia. Uno de los mayores peligros de nuestra generación es la ilusión de seguridad. Muchas personas creen que porque las cosas continúan funcionando aparentemente de manera normal, nada importante está por suceder. Observan el curso habitual de la sociedad, continúan con sus rutinas diarias y suponen que el futuro será simplemente una prolongación del presente. Sin embargo, la historia demuestra que los cambios más trascendentales suelen llegar cuando la mayoría menos los espera. Las grandes crisis, los momentos decisivos y las transformaciones profundas no siempre anuncian su llegada con suficiente anticipación para quienes viven distraídos. Por eso resulta esencial desarrollar una actitud de vigilancia espiritual y moral. Esta vigilancia no consiste en vivir obsesionados por el futuro, sino en mantener el corazón preparado, la mente clara y la conciencia sensible a la dirección divina. Quien cultiva esta actitud aprende a discernir las señales de su tiempo, comprende mejor los desafíos que enfrenta y adquiere la capacidad de responder con sabiduría cuando surgen situaciones difíciles. También es necesario reconocer que la preparación verdadera no ocurre de manera instantánea. El carácter se forma día tras día mediante decisiones aparentemente pequeñas. Una palabra amable pronunciada en el momento adecuado, un acto de servicio realizado sin esperar recompensa, una tentación rechazada en silencio, una verdad defendida a pesar de la presión social y una disciplina mantenida con perseverancia contribuyen a moldear el interior de la persona. Muchos esperan alcanzar una gran fortaleza moral cuando lleguen las pruebas importantes, pero olvidan que esa fortaleza se desarrolla mucho antes, en los momentos ordinarios de la vida. Cada día ofrece oportunidades para crecer, aprender y avanzar.
Cada elección deja una huella. Cada hábito fortalece una dirección específica del carácter. Por esta razón, quienes comprenden la seriedad de los tiempos actuales procuran vivir con propósito, conscientes de que las pequeñas decisiones de hoy pueden determinar la capacidad de permanecer firmes mañana. La necesidad de actuar también se relaciona con nuestra responsabilidad hacia los demás. Ninguna persona vive completamente aislada. Las palabras que pronunciamos, los ejemplos que damos y las actitudes que manifestamos ejercen una influencia constante sobre quienes nos rodean. Muchas veces no somos conscientes del impacto que podemos tener en familiares, amigos, compañeros de trabajo o incluso desconocidos que observan nuestra conducta. En un mundo marcado por la incertidumbre, el egoísmo y la confusión, la presencia de personas que reflejan integridad, esperanza y compasión adquiere un valor extraordinario. Por ello, no basta con buscar una transformación individual, también debemos convertirnos en instrumentos de bendición para otros. La verdadera preparación incluye el deseo sincero de ayudar, orientar y fortalecer a quienes atraviesan dificultades. Cuando comprendemos que el tiempo es breve, dejamos de concentrarnos exclusivamente en nosotros mismos y comenzamos a mirar las necesidades ajenas con mayor sensibilidad. Además, existe una diferencia fundamental entre conocer la verdad y vivir de acuerdo con ella. Muchas personas acumulan información, escuchan mensajes inspiradores, leen libros y participan en conversaciones profundas acerca de temas espirituales, pero todo ese conocimiento produce poco resultado práctico en sus vidas. Las creencias deben traducirse en obras que demuestren autenticidad. De nada sirve reconocer intelectualmente la importancia de ciertos valores si estos no transforman la manera en que tratamos a los demás, administramos nuestro tiempo, enfrentamos las dificultades y respondemos a las tentaciones. La urgencia de los tiempos actuales exige una fe activa, dinámica y visible, una fe que no permanezca encerrada en pensamientos abstractos, sino que produzca frutos evidentes en la vida práctica. Finalmente, comprender que el tiempo es corto debería impulsarnos a una profunda reforma personal. No se trata simplemente de modificar algunos comportamientos externos, sino de permitir que ocurra una renovación completa del corazón y de la mente. Esta transformación implica abandonar el orgullo, vencer el egoísmo, cultivar la humildad, fortalecer la confianza en Dios y desarrollar una disposición constante a obedecer los principios correctos. Tal proceso requiere esfuerzo, perseverancia y dependencia espiritual, pero sus resultados son invaluables. Una persona transformada no solamente encuentra paz interior en medio de la incertidumbre, sino que también se convierte en una luz para quienes buscan dirección. A medida que avanzan los acontecimientos del mundo, la necesidad de hombres y mujeres con convicciones firmes, carácter noble y fe genuina será cada vez mayor. Por eso, el llamado a actuar no debe posponerse para mañana. El momento adecuado es ahora. Cada día perdido es una oportunidad que no regresa, mientras que cada día aprovechado puede acercarnos más al propósito para el cual hemos sido llamados. Cuando se comprende verdaderamente la seriedad de los tiempos en que vivimos, resulta imposible permanecer indiferente ante la condición del corazón humano. El problema principal de la humanidad nunca ha sido únicamente la existencia de conflictos externos, crisis económicas, inestabilidad política o dificultades sociales. Aunque todos estos factores ejercen una influencia considerable sobre la vida de las personas, la raíz más profunda de los problemas se encuentra en el interior del ser humano. Allí nacen los pensamientos que luego se convierten en acciones, las motivaciones que determinan las decisiones y las inclinaciones que terminan moldeando el carácter. Por esta razón, cualquier preparación auténtica para el futuro debe comenzar con una reforma interior. No basta con modificar ciertas costumbres visibles mientras el corazón permanece dominado por el orgullo, la ambición egoísta o la indiferencia hacia los principios eternos.
La transformación que realmente importa es aquella que alcanza las profundidades de la mente y produce una renovación completa de la manera de pensar, sentir y actuar. Muchas personas desean experimentar cambios significativos en sus vidas, pero esperan que dichos cambios ocurran sin sacrificio, sin disciplina y sin esfuerzo consciente. Anhelan obtener resultados diferentes mientras continúan alimentando los mismos hábitos que los han mantenido estancados durante años. Sin embargo, toda reforma genuina exige una decisión firme. Requiere reconocer con honestidad aquellas áreas que necesitan corrección y estar dispuesto a abandonar prácticas que resultan perjudiciales para el crecimiento espiritual. Este proceso puede ser incómodo porque obliga a enfrentar realidades que a menudo preferimos ignorar. Nadie disfruta descubrir sus propias debilidades, admitir errores o reconocer que ciertos caminos elegidos han producido consecuencias negativas. A pesar de ello, el crecimiento comienza precisamente cuando existe la disposición de mirar la verdad de frente y actuar en consecuencia. Mientras una persona continúe justificando sus faltas o atribuyendo la responsabilidad de todos sus problemas a factores externos, permanecerá atrapada en un ciclo que le impedirá avanzar. La reforma profunda también implica revisar cuidadosamente la influencia que permitimos entrar en nuestra mente. Vivimos rodeados de información. Cada día somos expuestos a una cantidad enorme de mensajes, opiniones, imágenes y contenidos que buscan captar nuestra atención. Muchas veces las personas subestiman el efecto acumulativo de estas influencias. Lo que se observa constantemente termina afectando la manera de pensar. Lo que se escucha repetidamente acaba moldeando las convicciones. Lo que se admira con frecuencia suele convertirse en un ideal que se intenta imitar. Por esta razón, resulta indispensable ejercer discernimiento. No todo aquello que entretiene edifica. No todo aquello que es popular beneficia el carácter. No todo aquello que parece atractivo contribuye al desarrollo de una vida equilibrada y recta. Quienes desean prepararse para los desafíos del futuro deben aprender a seleccionar cuidadosamente aquello que alimenta su mente, comprendiendo que la batalla por el carácter comienza mucho antes de que las acciones visibles aparezcan ante los ojos de los demás. Otro aspecto fundamental de esta reforma consiste en el uso del tiempo. Una de las características más comunes de la naturaleza humana es la tendencia a desperdiciar oportunidades valiosas en actividades que producen poco o ningún beneficio duradero. Horas enteras pueden desaparecer en distracciones pasajeras mientras asuntos verdaderamente importantes son pospuestos indefinidamente. El tiempo, sin embargo, es uno de los recursos más preciosos que existen. Una vez perdido, jamás puede recuperarse. Cada minuto empleado en algo inútil representa un minuto que no podrá utilizarse para aprender, crecer, servir, fortalecer relaciones o acercarse más a los propósitos elevados de la vida. Comprender esta realidad conduce a una administración más sabia de los días. No significa eliminar todo descanso o toda recreación saludable, sino reconocer que existe una diferencia entre el descanso que fortalece y la distracción que debilita. Una persona consciente de la brevedad de la vida procura emplear sus energías de manera que produzcan frutos permanentes. La reforma interior también debe reflejarse en las relaciones humanas. Resulta imposible hablar de crecimiento espiritual mientras se mantienen actitudes de resentimiento, odio o indiferencia hacia los demás. La verdadera nobleza del carácter se manifiesta en la forma en que tratamos a quienes nos rodean, especialmente cuando surgen desacuerdos o situaciones difíciles. Es relativamente sencillo mostrar amabilidad cuando todo marcha bien, pero la autenticidad se revela en momentos de tensión, injusticia o provocación. Allí es donde el carácter demuestra su verdadera calidad. La paciencia, la compasión, la humildad y el espíritu de servicio no aparecen espontáneamente en medio de una crisis, son cualidades que se desarrollan mediante una práctica constante. Por eso, cada interacción cotidiana constituye una oportunidad para crecer.
Cada conversación ofrece la posibilidad de reflejar bondad o egoísmo. Cada conflicto presenta la opción de actuar con sabiduría o dejarse dominar por impulsos destructivos. Existe además una relación estrecha entre la reforma personal y la capacidad de permanecer firme frente a futuras pruebas. Muchas personas imaginan que serán capaces de sostener grandes principios cuando llegue el momento decisivo, pero descuidan la preparación necesaria durante los días comunes. La realidad es que las crisis no crean el carácter, simplemente revelan el carácter que ya existe. Cuando aparecen circunstancias difíciles, las personas suelen actuar de acuerdo con los hábitos que han cultivado previamente. Por esta razón, la preparación no puede dejarse para más adelante. Cada jornada representa un entrenamiento silencioso. Cada decisión fortalece determinadas tendencias. Cada victoria sobre una debilidad contribuye a construir una base más sólida para enfrentar desafíos mayores. Quien comprende esta verdad deja de considerar los pequeños deberes como algo insignificante y comienza a verlos como parte esencial de una preparación mucho más amplia. La humildad ocupa un lugar central dentro de esta reforma profunda. Uno de los obstáculos más peligrosos para el crecimiento espiritual es la autosuficiencia. Cuando una persona llega a creer que ya posee toda la verdad, que no necesita aprender más o que ha alcanzado un nivel suficiente de desarrollo moral, corre el riesgo de estancarse. El progreso requiere una actitud constante de aprendizaje. Implica reconocer que siempre existen áreas donde podemos mejorar, errores que corregir y lecciones que aprender. La humildad abre la puerta a la sabiduría porque permite recibir consejo, aceptar corrección y mantener una disposición receptiva. Por el contrario, el orgullo cierra esa puerta y conduce gradualmente al endurecimiento del corazón. En tiempos donde la arrogancia suele confundirse con fortaleza, la verdadera grandeza consiste en conservar un espíritu enseñable y una disposición sincera para seguir creciendo. A medida que el mundo se vuelve más complejo y las presiones aumentan, la necesidad de una transformación genuina se vuelve aún más evidente. Las soluciones superficiales pueden producir alivio temporal, pero no son capaces de resolver los problemas fundamentales del carácter humano. Se necesita una obra más profunda, una renovación que alcance los pensamientos, las motivaciones y las prioridades. Esta transformación no ocurre en un solo día ni mediante esfuerzos ocasionales. Es el resultado de una experiencia continua, de una entrega perseverante y de una decisión diaria de caminar por el camino correcto incluso cuando resulta difícil. Quienes emprenden este proceso descubren gradualmente una fortaleza interior que no depende de las circunstancias externas. Aprenden a mantener la paz en medio de la incertidumbre, la esperanza en medio de las dificultades y la fidelidad en medio de la presión. Por eso, la urgencia de actuar no debe interpretarse únicamente como un llamado a realizar más actividades, sino como una invitación a experimentar una reforma auténtica y profunda. El mundo necesita personas cuya vida refleje principios sólidos, convicciones genuinas y una fe capaz de resistir las pruebas más intensas. Tal preparación comienza ahora, en las decisiones aparentemente pequeñas de cada día, y continúa desarrollándose a medida que el carácter es moldeado por la práctica constante del bien. El tiempo sigue avanzando, y cada jornada ofrece una nueva oportunidad para participar en esa obra de transformación que resulta indispensable para enfrentar el futuro con confianza y firmeza. A lo largo de la historia, las grandes crisis han puesto de manifiesto una verdad que muchas veces pasa desapercibida durante los periodos de tranquilidad: el carácter es más importante que las circunstancias. Las riquezas pueden desaparecer, las posiciones de influencia pueden perderse, la salud puede deteriorarse y los sistemas humanos pueden cambiar de manera inesperada, pero el carácter permanece como el verdadero tesoro que cada persona lleva consigo. Por esta razón,
Quienes comprenden la cercanía de acontecimientos trascendentales reconocen que la preparación más importante no consiste únicamente en acumular conocimiento, desarrollar habilidades o asegurar recursos materiales, sino en permitir que el carácter sea moldeado de acuerdo con principios elevados. Todo aquello que ocurre en la vida diaria puede convertirse en una oportunidad para esta formación. Las pruebas, las decepciones, las luchas internas y los desafíos aparentemente insignificantes son instrumentos mediante los cuales se revela quiénes somos realmente y quiénes estamos llegando a ser. Existe una tendencia humana a buscar soluciones rápidas para problemas profundos. Muchas personas desean adquirir fortaleza moral de manera instantánea, como si el carácter pudiera desarrollarse de la noche a la mañana. Sin embargo, la realidad es muy diferente. La firmeza de principios se construye lentamente, a través de innumerables decisiones tomadas cuando nadie observa. Cada acto de honestidad fortalece la integridad. Cada sacrificio realizado por amor al bien fortalece la nobleza del alma. Cada tentación resistida contribuye al desarrollo de una voluntad más fuerte. El carácter no surge accidentalmente, es el resultado acumulativo de miles de elecciones realizadas a lo largo del tiempo. Precisamente por ello, la preparación para los desafíos futuros comienza en el presente, en la forma en que enfrentamos las responsabilidades comunes de cada día. Uno de los aspectos más importantes de esta preparación consiste en aprender a depender menos de las emociones y más de los principios. Vivimos en una cultura que suele otorgar prioridad absoluta a los sentimientos. Muchas personas consideran que algo es correcto simplemente porque les hace sentir bien o incorrecto porque les resulta incómodo. Sin embargo, los sentimientos son variables y pueden cambiar rápidamente según las circunstancias. Los principios, en cambio, permanecen estables. Quien basa su vida únicamente en emociones fluctuantes encontrará grandes dificultades cuando enfrente pruebas severas. Habrá momentos en los que la fe no estará acompañada por sensaciones agradables. Habrá ocasiones en las que hacer lo correcto implicará sacrificio, incomprensión o sufrimiento. En tales circunstancias, solamente aquellos que hayan aprendido a actuar guiados por convicciones firmes podrán permanecer constantes. La estabilidad espiritual se desarrolla cuando los principios gobiernan la conducta incluso cuando las emociones sugieren otro camino. También resulta esencial comprender que las pruebas tienen un propósito. Con frecuencia las personas consideran las dificultades como obstáculos inútiles que deben evitarse a toda costa. Sin embargo, muchas de las virtudes más valiosas del carácter se desarrollan precisamente a través de las pruebas. La paciencia surge cuando existen razones para impacientarse. La perseverancia crece cuando aparecen obstáculos. La fe madura cuando las respuestas no llegan de inmediato. La humildad se fortalece cuando reconocemos nuestras limitaciones. La compasión aumenta cuando experimentamos sufrimiento y aprendemos a comprender el dolor ajeno. Sin las pruebas, muchas de estas cualidades permanecerían débiles o incompletas. Por esta razón, quienes desean prepararse adecuadamente no ven las dificultades únicamente como experiencias negativas, sino también como oportunidades para crecer y ser transformados. La disciplina personal ocupa igualmente un lugar fundamental en la formación del carácter. Muchas derrotas espirituales no ocurren debido a una falta de conocimiento, sino debido a la ausencia de dominio propio. Una persona puede comprender perfectamente que es correcto y aún así fracasar repetidamente porque no ha desarrollado la capacidad de gobernar sus impulsos. El dominio propio afecta cada aspecto de la vida, la manera de hablar, la forma de reaccionar ante la provocación, los hábitos relacionados con el uso del tiempo, la administración de los recursos y la relación con los deseos personales. La capacidad de decir no a aquello que es perjudicial y sí a aquello que es correcto constituye una de las señales más evidentes de madurez espiritual. Esta disciplina no surge automáticamente,
debe cultivarse mediante decisiones conscientes y repetidas. Cada pequeña victoria fortalece la siguiente, y con el tiempo se desarrolla una fortaleza interior capaz de resistir presiones mucho mayores. Otro elemento esencial de la preparación consiste en aprender a distinguir entre lo temporal y lo eterno. Muchas preocupaciones que hoy parecen enormes perderán toda importancia con el paso de los años. Conflictos insignificantes, ambiciones pasajeras, rivalidades innecesarias y deseos superficiales consumen una cantidad inmensa de energía humana. Mientras tanto, asuntos de valor permanente son frecuentemente descuidados. Una persona verdaderamente preparada aprende a evaluar la vida desde una perspectiva más amplia. Comprende que no todo merece la misma atención. Reconoce que algunas metas tienen un impacto limitado y que otras poseen consecuencias que trascienden el tiempo presente. Esta comprensión transforma las prioridades. Lo que antes parecía indispensable pierde relevancia, mientras que aquello que antes se consideraba secundario adquiere una importancia central. La preparación del carácter también requiere valentía moral. Llegarán momentos en los que será necesario defender principios correctos incluso cuando la mayoría adopte una posición diferente. A lo largo de la historia, muchas de las personas que produjeron cambios positivos tuvieron que permanecer firmes frente a la presión social, la crítica o el rechazo. La verdad no siempre coincide con la opinión popular. Lo correcto no siempre recibe aprobación inmediata. Por esta razón, quienes desean mantenerse fieles a sus convicciones deben desarrollar el valor necesario para actuar conforme a la conciencia. Esta valentía no se basa en la arrogancia ni en el deseo de confrontación, sino en una profunda lealtad hacia los principios que se consideran verdaderos. Es una fortaleza tranquila, capaz de mantenerse firme sin necesidad de agresividad ni orgullo. Además, la preparación para los acontecimientos futuros implica cultivar una relación espiritual profunda y constante. Las crisis revelan rápidamente la diferencia entre una fe superficial y una fe auténtica. Cuando todo marcha bien, ambas pueden parecer similares. Sin embargo, cuando llegan las dificultades, la diferencia se vuelve evidente. Una fe basada únicamente en la costumbre o en la tradición suele debilitarse rápidamente bajo presión. Por el contrario, una fe construida mediante una experiencia personal y constante desarrolla raíces profundas. Esta relación espiritual no puede depender exclusivamente de reuniones ocasionales, influencias externas o experiencias emocionales pasajeras. Debe convertirse en una realidad diaria que influya en cada aspecto de la existencia. Solamente así podrá proporcionar la fortaleza necesaria para enfrentar tiempos complejos. Mientras observamos el mundo actual, resulta evidente que la humanidad se dirige hacia periodos de creciente incertidumbre. Los cambios ocurren con rapidez, las tensiones aumentan y muchas estructuras que parecían estables muestran señales de fragilidad. Ante esta realidad, la respuesta más sabia no consiste en el temor, sino en la preparación. Y la preparación más importante sigue siendo la del carácter. Quienes desarrollan integridad, fe, disciplina, humildad, valentía y amor por la verdad estarán mejor equipados para enfrentar cualquier circunstancia que pueda surgir. Ningún acontecimiento externo puede destruir fácilmente a una persona cuyo carácter ha sido fortalecido mediante una preparación constante y sincera. Por eso, el llamado urgente de nuestro tiempo no es simplemente observar los acontecimientos que ocurren en el mundo, sino permitir que esos acontecimientos nos impulsen a una transformación más profunda. Cada día ofrece una nueva oportunidad para fortalecer el carácter, corregir errores, adquirir sabiduría y acercarse más a los ideales elevados que deben gobernar la vida. El tiempo continúa avanzando y la preparación no puede posponerse indefinidamente. Las decisiones tomadas hoy están formando el carácter que enfrentará los desafíos de mañana. Existe una tendencia profundamente arraigada en la naturaleza humana,
la inclinación a dejar para mañana aquello que debería hacerse hoy. Esta costumbre, aparentemente inofensiva en asuntos cotidianos, se convierte en un peligro inmenso cuando se relaciona con la preparación espiritual y el desarrollo del carácter. Muchas personas reconocen la necesidad de cambiar ciertos aspectos de su vida, admiten la importancia de fortalecer su relación con Dios, comprenden que existen hábitos que deben abandonar y virtudes que necesitan cultivar, pero continúan aplazando las decisiones importantes. Piensan que más adelante encontrarán un momento más conveniente, una etapa menos complicada o circunstancias más favorables para comenzar esa transformación. Sin embargo, el tiempo rara vez ofrece las condiciones perfectas que imaginamos. La vida continúa presentando desafíos, responsabilidades y distracciones. Quien espera una oportunidad ideal corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que las oportunidades que realmente importaban ya han pasado. La obra de preparación es una tarea personal que nadie puede realizar por otra persona. Los padres no pueden transferir su experiencia espiritual a sus hijos. Los líderes no pueden sustituir el compromiso individual de quienes los siguen. Los amigos no pueden vivir la fe en lugar de quienes los rodean. Cada ser humano debe enfrentar personalmente las decisiones fundamentales que determinarán la dirección de su vida. Esta realidad resulta solemne porque elimina muchas de las excusas que frecuentemente utilizamos. No podremos depender indefinidamente de la fe de otros, del conocimiento de otros ni de las experiencias de otros. Llegará el momento en que cada persona deberá sostenerse sobre sus propias convicciones, desarrolladas mediante una experiencia genuina y personal. Por ello, resulta indispensable cultivar desde ahora una relación auténtica con los principios que profesamos creer. Uno de los mayores obstáculos para esta obra es la conformidad con el entorno. La presión social ejerce una influencia poderosa sobre el comportamiento humano. Muchas personas saben cuál es el camino correcto, pero dudan en seguirlo porque temen ser consideradas diferentes. Prefieren adaptarse a las costumbres predominantes antes que defender convicciones que podrían generar incomprensión o rechazo. Sin embargo, la historia demuestra repetidamente que los grandes cambios y las grandes reformas han sido impulsados por individuos que estuvieron dispuestos a mantenerse firmes aun cuando sus opiniones no coincidieran con las de la mayoría. La verdadera integridad se revela precisamente cuando existe presión para abandonar los principios. Resulta fácil sostener ciertas creencias cuando son populares, pero la autenticidad se manifiesta cuando mantenerlas implica sacrificio. Por eso, quienes desean prepararse adecuadamente deben aprender a valorar la aprobación divina por encima de la aprobación humana. Otro aspecto esencial de esta obra consiste en la vigilancia constante sobre los pensamientos. Muchas personas se concentran exclusivamente en controlar sus acciones visibles, olvidando que toda conducta tiene su origen en la mente. Antes de que una palabra sea pronunciada, existe un pensamiento. Antes de que una decisión sea ejecutada, existe una intención. Antes de que un hábito se forme, existe una serie de pensamientos repetidos. Por esta razón, la batalla más importante ocurre en el interior. Allí se decide la dirección que finalmente tomará la vida. Los pensamientos alimentados día tras día terminan convirtiéndose en parte del carácter. Si una persona permite que la envidia, el resentimiento, el orgullo o la impureza ocupen continuamente su mente, tarde o temprano esas influencias se manifestarán en acciones concretas. Por el contrario, cuando la mente se nutre de principios nobles, pensamientos elevados y verdades que fortalecen el alma, el carácter comienza gradualmente a reflejar esas mismas cualidades. La importancia de la oración ocupa un lugar central dentro de esta preparación. No se trata simplemente de una práctica religiosa ni de una tradición heredada. La oración representa una necesidad vital para quienes reconocen sus limitaciones y comprenden que no pueden enfrentar solos los desafíos de la vida.
Muchas derrotas espirituales ocurren porque las personas intentan depender exclusivamente de su propia fuerza. Confían en su experiencia, en sus capacidades o en sus recursos personales, pero descubren tarde o temprano que estos son insuficientes para enfrentar ciertas pruebas. La oración sincera desarrolla una conciencia permanente de dependencia. Ayuda a mantener la humildad, fortalece la fe y permite recibir dirección en momentos de incertidumbre. A medida que las dificultades aumentan, también aumenta la necesidad de una comunión más profunda y constante con Dios. La obra que no puede postergarse también incluye el estudio diligente de las Escrituras. En una época caracterizada por la confusión, las opiniones contradictorias y la abundancia de información, resulta indispensable contar con una base sólida sobre la cual construir las convicciones personales. Las emociones cambian. Las tendencias culturales evolucionan. Las ideologías humanas aparecen y desaparecen. Sin embargo, los principios eternos permanecen firmes. Quien dedica tiempo a comprenderlos adquiere una estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Además, el estudio constante desarrolla discernimiento, una cualidad indispensable para distinguir entre la verdad y el error. A medida que el mundo se vuelve más complejo, la capacidad de evaluar correctamente las ideas y los acontecimientos adquiere una importancia cada vez mayor. También debemos reconocer que la preparación implica servicio. Existe el peligro de convertir la experiencia espiritual en una búsqueda exclusivamente individual, centrada únicamente en el crecimiento personal. Sin embargo, el verdadero desarrollo del carácter siempre encuentra formas de beneficiar a otros. El amor genuino se expresa mediante acciones concretas. La compasión se manifiesta en ayuda práctica. La fe auténtica produce interés por las necesidades ajenas. Una persona que comprende la brevedad del tiempo no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de quienes la rodean. Por el contrario, desarrolla una sensibilidad cada vez mayor hacia aquellos que necesitan ánimo, orientación o apoyo. El servicio desinteresado no solamente beneficia a quienes lo reciben, también transforma profundamente a quien lo practica. Enseña humildad, desarrolla paciencia y fortalece el amor. La fidelidad en las pequeñas cosas constituye otro elemento frecuentemente subestimado. Muchas personas sueñan con realizar grandes obras o enfrentar grandes desafíos, pero descuidan los deberes cotidianos que tienen delante. Sin embargo, el carácter se forma precisamente en esos detalles aparentemente insignificantes. La puntualidad, la honestidad en asuntos pequeños, la responsabilidad en tareas sencillas y la perseverancia en obligaciones comunes contribuyen poderosamente al desarrollo de una personalidad íntegra. Quien es descuidado en lo pequeño difícilmente será confiable en lo grande. Por el contrario, quien aprende a ser fiel en las responsabilidades diarias está construyendo una base sólida para afrontar desafíos mayores cuando lleguen. A medida que los acontecimientos mundiales continúan desarrollándose, muchas personas buscan señales externas que indiquen cuánto tiempo queda. Sin embargo, existe una pregunta aún más importante. ¿Estamos utilizando correctamente el tiempo que tenemos ahora? La preocupación excesiva por el futuro puede convertirse en una distracción si no conduce a una preparación práctica en el presente. La verdadera sabiduría consiste en aprovechar cada día para crecer, aprender y avanzar. No podemos controlar todos los acontecimientos que ocurrirán mañana, pero sí podemos decidir cómo vivir hoy. Podemos elegir fortalecer nuestro carácter, profundizar nuestra fe, corregir errores y acercarnos más a los principios que sabemos que son correctos. La obra que no puede postergarse es, en esencia, la obra de permitir que la verdad transforme completamente la vida. No es una tarea superficial ni temporal. Es una experiencia continua que afecta cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Mientras exista tiempo, existe oportunidad para avanzar en este camino.
Pero precisamente porque el tiempo es limitado, no debemos desperdiciarlo. Cada día representa un regalo invaluable y una ocasión irrepetible para prepararnos mejor para el futuro. Las decisiones tomadas hoy influirán en la capacidad de permanecer firmes mañana. Por eso, la invitación sigue siendo urgente: actuar ahora, vivir con propósito ahora y permitir que la transformación necesaria comience ahora. Uno de los peligros más sutiles y difíciles de reconocer es la comodidad espiritual. A diferencia de los errores evidentes o de las decisiones claramente equivocadas, esta condición puede desarrollarse lentamente mientras la persona continúa convencida de que todo marcha bien. No surge de manera repentina, se instala gradualmente a través de pequeñas concesiones, de la disminución del fervor, de la pérdida del sentido de urgencia y de una creciente satisfacción con un nivel de experiencia espiritual que está muy por debajo de lo que podría alcanzarse. Quienes caen en esta condición rara vez perciben inmediatamente el problema. Continúan participando en actividades religiosas, mantienen ciertas costumbres espirituales y conservan un conocimiento considerable de las verdades que profesan creer. Sin embargo, algo esencial comienza a desaparecer: la profunda necesidad de crecimiento, la sensibilidad ante la voz divina y el deseo constante de avanzar hacia una experiencia más elevada. La comodidad espiritual suele comenzar cuando las bendiciones del pasado sustituyen la búsqueda de una experiencia presente. Muchas personas recuerdan momentos especiales que vivieron años atrás, ocasiones en las que sintieron una profunda cercanía con Dios, decisiones importantes que transformaron sus vidas o periodos de intensa dedicación espiritual. Esos recuerdos pueden ser valiosos e inspiradores, pero se convierten en un problema cuando reemplazan la necesidad de una relación viva y actual. Ninguna experiencia pasada puede sostener indefinidamente la vida espiritual de una persona. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el alma requiere una comunión constante y renovada. El hecho de haber sido fiel en el pasado no garantiza fidelidad en el presente. Cada generación debe vivir su propia experiencia, y cada individuo debe renovar diariamente su compromiso con los principios que considera verdaderos. Otro aspecto peligroso de esta condición es la tendencia a compararse con otros en lugar de compararse con el ideal divino. Cuando una persona observa únicamente las debilidades ajenas, siempre encontrará razones para sentirse satisfecha consigo misma. Siempre habrá alguien menos disciplinado, menos comprometido o menos consistente. Sin embargo, esa clase de comparación produce una falsa sensación de seguridad. El crecimiento auténtico no consiste en ser mejor que otros, sino en acercarse cada vez más al modelo de carácter que Dios desea desarrollar en cada ser humano. Quien centra su atención en los errores de los demás suele descuidar sus propias necesidades espirituales. Poco a poco pierde la humildad necesaria para reconocer sus áreas de mejora y termina conformándose con un nivel de desarrollo que está muy lejos de su verdadero potencial. La comodidad espiritual también se manifiesta cuando las personas comienzan a evitar todo aquello que desafía sus hábitos establecidos. La naturaleza humana tiende a buscar estabilidad y familiaridad. Nos sentimos cómodos con rutinas conocidas y con ideas que no exigen cambios significativos. Sin embargo, el crecimiento requiere precisamente lo contrario. Exige disposición para aprender, para corregir errores y para permitir que nuevas comprensiones produzcan transformaciones reales en la vida. Una persona que deja de crecer espiritualmente suele resistirse a cualquier mensaje que cuestione sus costumbres o revele aspectos que necesitan reforma. Prefiere escuchar únicamente aquello que confirma sus opiniones actuales. Como resultado, su desarrollo se detiene. La verdad deja de ser una fuerza transformadora y se convierte simplemente en un conjunto de conceptos familiares que ya no producen impacto profundo sobre el corazón. Existe además una estrecha relación entre la comodidad espiritual y el descuido de la oración. Cuando la sensación de necesidad disminuye, la oración suele convertirse en una formalidad.
Las palabras continúan pronunciándose, pero la intensidad de la búsqueda desaparece. El corazón ya no clama con la misma sinceridad por dirección, fortaleza o transformación. Poco a poco la dependencia de Dios es reemplazada por la confianza en uno mismo. Aunque este cambio puede parecer pequeño al principio, sus consecuencias son profundas. Una persona que deja de reconocer diariamente su necesidad de ayuda divina termina dependiendo cada vez más de su propia sabiduría. Y cuanto más depende de sí misma, menos percibe las áreas donde necesita crecer. Así se desarrolla un círculo peligroso que conduce gradualmente al estancamiento espiritual. La comodidad espiritual también afecta la manera en que se perciben los acontecimientos del mundo. Quienes pierden el sentido de urgencia comienzan a considerar que siempre habrá más tiempo para prepararse. Observan las señales de deterioro moral, las crisis crecientes y los cambios acelerados que ocurren a su alrededor, pero continúan convencidos de que la verdadera necesidad de actuar pertenece al futuro y no al presente. Este razonamiento ha acompañado a muchas generaciones. Sin embargo, la historia demuestra repetidamente que las oportunidades desaprovechadas rara vez regresan de la misma manera. Cada día perdido representa una ocasión menos para fortalecer el carácter, profundizar la fe y desarrollar la preparación necesaria para enfrentar los desafíos venideros. Por eso, la conciencia de la brevedad del tiempo debe mantenerse viva. No para generar ansiedad, sino para inspirar diligencia y compromiso. Otro síntoma de esta condición es la disminución del interés por el servicio desinteresado. Cuando la experiencia espiritual se debilita, las personas tienden a concentrarse cada vez más en sí mismas. Sus propias preocupaciones, deseos y necesidades ocupan el centro de su atención. Como consecuencia, las oportunidades para ayudar a otros comienzan a pasar desapercibidas. La compasión pierde intensidad. El espíritu de sacrificio disminuye. El interés por el bienestar ajeno deja de ocupar un lugar prioritario. Sin embargo, el amor genuino siempre busca expresarse mediante acciones concretas. Una fe viva produce servicio. Una experiencia auténtica genera preocupación por quienes sufren. Cuando estos frutos desaparecen, resulta necesario examinar cuidadosamente la condición espiritual del corazón. La lucha contra la comodidad espiritual exige vigilancia constante. Ninguna persona está completamente exenta de este peligro. Incluso aquellos que han alcanzado niveles significativos de madurez espiritual deben permanecer atentos. La tendencia al conformismo forma parte de la naturaleza humana. Por eso resulta indispensable mantener una actitud de aprendizaje continuo. Siempre existe algo más que comprender, una virtud que desarrollar, un defecto que vencer o una manera más profunda de reflejar los principios divinos. Quien conserva esta disposición evita caer en la autosatisfacción y continúa avanzando a pesar de los años transcurridos y de la experiencia acumulada. La solución no consiste simplemente en aumentar actividades religiosas o multiplicar esfuerzos externos. La verdadera respuesta se encuentra en una renovación interior. Es necesario recuperar la conciencia de nuestra dependencia de Dios, la sensibilidad hacia la verdad y el deseo sincero de transformación. Cuando estas realidades vuelven a ocupar el centro de la vida, desaparece la indiferencia. La oración recupera profundidad. El estudio espiritual vuelve a ser significativo. El servicio adquiere nuevo propósito. Y el carácter continúa desarrollándose de acuerdo con principios cada vez más elevados. En una época marcada por innumerables distracciones y por una creciente tendencia al entretenimiento constante, la comodidad espiritual representa uno de los desafíos más serios para quienes desean permanecer fieles. No siempre se manifiesta mediante una rebelión abierta ni mediante un abandono evidente de la fe. Con frecuencia aparece bajo la apariencia de normalidad, de rutina e incluso de aparente estabilidad. Precisamente por eso resulta tan peligrosa.
Mientras las personas creen que todo está bien, pueden estar alejándose gradualmente de aquello que más necesitan. Por esta razón, cada día debe incluir un examen sincero del corazón, una búsqueda renovada de dirección divina y una decisión consciente de continuar creciendo. El tiempo continúa avanzando. Los acontecimientos siguen desarrollándose. Las oportunidades de preparación no permanecerán disponibles para siempre. Por ello, la mayor seguridad no se encuentra en la comodidad, sino en una experiencia espiritual viva, dinámica y en constante crecimiento. Quienes permanezcan vigilantes, humildes y comprometidos con una transformación continua estarán mejor preparados para enfrentar cualquier circunstancia futura. La urgencia del momento exige mucho más que una religión de costumbre, exige una entrega completa, perseverante y sincera. A medida que la historia humana avanza hacia su desenlace, se vuelve cada vez más evidente que la cuestión fundamental no será simplemente qué conocimientos posee una persona, qué posición ocupa dentro de una organización o cuánto ha aprendido acerca de temas espirituales. La cuestión decisiva será la condición real de su carácter. Llegará un momento en que las apariencias perderán valor, las profesiones de fe serán insuficientes y las palabras ya no podrán sustituir la realidad interior. Entonces quedará expuesto aquello que verdaderamente ha sido cultivado durante años en lo más profundo del corazón. Por esta razón, la preparación actual posee una importancia inmensa. Cada decisión tomada hoy está contribuyendo silenciosamente a formar el carácter que se manifestará plenamente cuando lleguen las pruebas más exigentes. Muchas personas imaginan que permanecerán firmes cuando enfrenten circunstancias difíciles, pero rara vez consideran cómo se desarrolla realmente la firmeza. La fidelidad no aparece de manera repentina en medio de una gran crisis. Nadie adquiere una fe inquebrantable en un solo instante. La capacidad de mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse se construye mediante una larga serie de decisiones cotidianas. Se desarrolla cuando una persona elige hacer lo correcto aunque resulte incómodo. Crece cuando decide obedecer principios elevados incluso cuando nadie la observa. Se fortalece cuando permanece fiel en asuntos pequeños que aparentemente carecen de importancia. Así, día tras día, el carácter adquiere una solidez que más adelante permitirá resistir presiones mucho mayores. Uno de los errores más comunes consiste en creer que las pruebas futuras serán completamente diferentes de las luchas actuales. En realidad, existe una relación directa entre ambas. Las dificultades presentes son una preparación para desafíos más grandes. Las tentaciones que enfrentamos hoy revelan áreas donde todavía necesitamos crecer. Las pequeñas batallas del presente constituyen el terreno donde se aprende la obediencia, la perseverancia y la confianza. Quien descuida estas oportunidades de crecimiento suele imaginar que reaccionará de manera heroica en circunstancias extraordinarias, pero la experiencia demuestra que las personas generalmente actúan en las grandes crisis de acuerdo con los hábitos que desarrollaron en tiempos normales. Por eso, la preparación más importante no consiste en especular acerca de los acontecimientos futuros, sino en permitir que cada experiencia presente contribuya al fortalecimiento del carácter. La fidelidad inquebrantable requiere además una comprensión profunda de los principios por los cuales estamos dispuestos a vivir. Las convicciones superficiales rara vez sobreviven a una presión intensa. Cuando las creencias dependen únicamente de tradiciones familiares, costumbres culturales o influencias externas, pueden debilitarse rápidamente ante la oposición. Sin embargo, cuando una persona ha estudiado cuidadosamente la verdad, la ha comprendido por sí misma y la ha incorporado a su experiencia diaria, desarrolla una convicción mucho más sólida. Esa convicción no depende de la aprobación de otros ni de circunstancias favorables. Se convierte en una parte integral de la identidad. Y cuando los principios forman parte del carácter, la fidelidad deja de ser una obligación externa para transformarse en una expresión natural de lo que la persona realmente es.
También debemos comprender que la crisis final del carácter no será solamente una prueba de conocimiento, sino una prueba de lealtad. Muchas personas saben distinguir entre el bien y el mal en teoría. Sin embargo, el verdadero desafío surge cuando obedecer lo correcto implica sacrificio personal. La relación entre la fe y la confianza adquiere una importancia especial en este contexto. Habrá situaciones en las que las circunstancias parecerán contradictorias. Momentos en los que las respuestas esperadas no llegarán inmediatamente. Periodos en los que la incertidumbre intentará producir desánimo. En tales ocasiones, la confianza se convertirá en una de las cualidades más valiosas. No una confianza basada en emociones pasajeras ni en expectativas humanas, sino una confianza fundamentada en el carácter de Dios y en la certeza de que sus propósitos permanecen firmes incluso cuando no comprendemos completamente los acontecimientos. Esta clase de fe madura no surge en un ambiente de comodidad constante. Se desarrolla precisamente cuando las personas aprenden a depender de Dios en medio de dificultades, retrasos y pruebas. Otro aspecto fundamental es la necesidad de vencer el temor. El miedo ha sido uno de los instrumentos más eficaces para influir en las decisiones humanas. Personas inteligentes, capaces y sinceras han tomado decisiones equivocadas simplemente porque permitieron que el temor dominara su mente. El miedo a perder aceptación, el miedo al rechazo, el miedo a las dificultades materiales o el miedo a enfrentar consecuencias incómodas pueden convertirse en obstáculos poderosos para la fidelidad. Por esta razón, quienes desean prepararse adecuadamente deben aprender desde ahora a colocar los principios por encima de los temores. Cada vez que una persona elige hacer lo correcto a pesar de sentir miedo, fortalece su capacidad para permanecer firme en pruebas futuras. La pureza de motivos también desempeñará un papel decisivo. No basta con realizar acciones correctas, es necesario examinar las razones que las inspiran. Algunas personas buscan reconocimiento. Otras desean aprobación. Algunas persiguen prestigio espiritual. Sin embargo, la verdadera fidelidad surge de un amor sincero por la verdad y de un deseo genuino de honrar a Dios. Cuando los motivos son correctos, la obediencia adquiere estabilidad. Ya no depende de recompensas visibles ni de elogios humanos. Permanece firme incluso cuando nadie reconoce el esfuerzo realizado. Esta pureza de intención protege al creyente de muchas formas de desánimo y fortalece su perseverancia a largo plazo. La crisis final del carácter también revelará quiénes han desarrollado una relación espiritual profunda y quiénes han dependido principalmente de influencias externas. Durante años, muchas personas pueden sostenerse gracias al apoyo de una comunidad, la inspiración de líderes o la fortaleza espiritual de quienes las rodean. Sin embargo, llegará un momento en que cada individuo deberá sostenerse personalmente sobre sus propias convicciones. En ese tiempo, una experiencia superficial resultará insuficiente. Solamente aquellos que hayan cultivado una comunión constante con Dios encontrarán la fortaleza necesaria para permanecer firmes. Esta realidad subraya nuevamente la importancia de la preparación presente. No podemos depender indefinidamente de experiencias ajenas. Cada persona necesita desarrollar una fe personal, viva y profunda. Mientras observamos los acontecimientos que ocurren alrededor del mundo, es fácil concentrarse exclusivamente en factores externos. Sin embargo, el desafío más importante continúa siendo interno. La gran batalla ocurre en el corazón humano. Allí se decide diariamente si la fe crecerá o se debilitará, si el carácter se fortalecerá o se deteriorará, si los principios gobernarán la vida o serán reemplazados por conveniencias temporales. Esta batalla silenciosa es mucho más importante de lo que muchos imaginan, porque determina la capacidad de permanecer fiel cuando lleguen momentos decisivos. Por eso, la preparación para el futuro debe comenzar hoy y continuar cada día. No existe sustituto para una experiencia espiritual genuina.
No existe atajo para el desarrollo del carácter. No existe fórmula rápida para adquirir fidelidad inquebrantable. Todo ello se construye mediante una relación constante con Dios, una obediencia perseverante a los principios correctos y una disposición diaria para permitir que el corazón sea transformado. El tiempo sigue avanzando, y cada jornada ofrece una nueva oportunidad para fortalecer aquello que será puesto a prueba en el futuro. Quienes aprovechen esas oportunidades descubrirán que la fidelidad no es simplemente un ideal lejano, sino una realidad que puede desarrollarse progresivamente hasta convertirse en una característica permanente del carácter. Nos encontramos en una hora solemne. Más allá de los avances tecnológicos, de los cambios culturales, de las transformaciones políticas y de los acontecimientos que llenan diariamente las noticias del mundo, existe una realidad mucho más profunda que debe captar nuestra atención. La historia humana no avanza sin dirección. Los acontecimientos no ocurren al azar. Existe un propósito superior desarrollándose a través de los siglos, y cada generación recibe la responsabilidad de decidir de qué lado se colocará cuando llegue el momento de la decisión final. La pregunta más importante no es cuánto sabemos acerca del futuro, sino qué estamos haciendo hoy con la luz que ya hemos recibido. Cada día que pasa nos acerca más al desenlace de la gran controversia entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre la obediencia y la rebelión. Por ello, la indiferencia ya no puede justificarse. El tiempo para la indecisión se está agotando. Durante años, innumerables personas han escuchado llamados al arrepentimiento, a la reforma y a una vida más profunda de consagración. Muchos han sentido impresiones poderosas en su conciencia. Han comprendido que ciertos cambios eran necesarios. Han reconocido hábitos que debían abandonar, deberes que debían cumplir y decisiones que debían tomar. Sin embargo, una gran cantidad de esas convicciones fueron postergadas. El corazón humano posee una extraordinaria capacidad para aplazar aquello que considera incómodo. Siempre encuentra razones para esperar un poco más. Siempre imagina que existirá otra oportunidad más adelante. Pero llegará un momento en que las oportunidades terminarán. Llegará un instante en que el carácter quedará fijado para siempre. Llegará una hora en la que ya no habrá tiempo para prepararse porque el tiempo de preparación habrá concluido. Entonces cada persona permanecerá exactamente como eligió ser mediante las decisiones acumuladas de toda una vida. Esta realidad debería producir una profunda reflexión. No estamos jugando con asuntos insignificantes. No estamos tratando simplemente con preferencias personales o diferencias de opinión. Estamos hablando del destino eterno del alma, del desarrollo del carácter y de la relación con Dios. Cada pensamiento alimentado, cada decisión tomada y cada hábito cultivado está contribuyendo a una obra silenciosa cuyo resultado final será revelado plenamente algún día. Muchos subestiman el poder de las pequeñas decisiones porque no observan consecuencias inmediatas. Sin embargo, el carácter se forma precisamente mediante esas elecciones aparentemente insignificantes. Una confesión hoy facilita otra mañana. Una victoria hoy fortalece futuras victorias. Ninguna decisión es completamente aislada. Todas participan en la construcción gradual de la persona que estamos llegando a ser. Vivimos además en una generación saturada de distracciones. Nunca antes había existido tanta información, tantas formas de entretenimiento y tantas oportunidades para ocupar la mente con asuntos secundarios. Millones de personas pasan sus días consumiendo enormes cantidades de contenido mientras dedican muy poco tiempo a reflexionar sobre las cuestiones más importantes de la existencia. Las horas desaparecen. Los años transcurren. La vida avanza silenciosamente. Y mientras tanto, muchos continúan posponiendo la preparación que saben que necesitan. Esta es una de las estrategias más efectivas del enemigo. Mantener a las personas ocupadas en cosas urgentes pero no importantes,
entretenidas pero no transformadas, informadas pero no preparadas. El resultado es una generación que sabe mucho acerca de innumerables temas y muy poco acerca de la condición real de su propio corazón. Pero aún existe esperanza. Mientras haya vida, existe oportunidad. Mientras el corazón siga latiendo, la gracia continúa invitando. Mientras la conciencia siga respondiendo a la voz divina, el camino de regreso permanece abierto. Nadie necesita permanecer esclavizado a los errores del pasado. Nadie está obligado a continuar en la misma condición espiritual en la que se encuentra hoy. El poder transformador de Dios sigue estando disponible para todos los que lo buscan con sinceridad. El pecador puede encontrar perdón. El débil puede recibir fortaleza. El desanimado puede hallar esperanza. El indiferente puede despertar. El corazón endurecido puede ser quebrantado. La vida más alejada puede ser restaurada. Esta es una de las verdades más gloriosas del Evangelio. Nunca se nos llama a cambiar mediante nuestras propias fuerzas. Siempre se nos invita a recibir ayuda divina para realizar aquello que por nosotros mismos jamás podríamos lograr. Sin embargo, esa invitación no permanecerá abierta indefinidamente. Precisamente porque Dios respeta la libertad humana, llegará un momento en que las decisiones serán definitivas. Quienes hayan rechazado repetidamente la verdad terminarán aferrándose a su elección. Quienes hayan cultivado una relación genuina con Dios también habrán consolidado su decisión. Entonces el universo contemplará la revelación completa de dos clases de caracteres, aquellos que eligieron someterse a la verdad y aquellos que eligieron resistirla. La gran controversia llegará a su culminación, y toda apariencia desaparecerá. Ya no habrá espacio para la hipocresía, para las profesiones vacías ni para las excusas. Cada vida manifestará claramente el resultado de años de decisiones. Por eso, el llamado final no es simplemente a observar las señales de los tiempos, sino a permitir que esas señales produzcan una transformación profunda. No basta con reconocer que vivimos en momentos solemnes. Debemos actuar en consecuencia. No basta con admirar la verdad. Debemos obedecerla. No basta con hablar acerca de la fe. Debemos vivirla. No basta con esperar acontecimientos futuros. Debemos prepararnos para ellos hoy. La preparación verdadera ocurre ahora, en la vida diaria, en las decisiones silenciosas, en la oración sincera, en la obediencia práctica y en la entrega constante del corazón a Dios. La generación actual posee privilegios extraordinarios. Tenemos acceso a una enorme cantidad de conocimiento espiritual. Podemos estudiar las Escrituras libremente. Podemos comprender las profecías. Podemos reconocer muchas de las señales que indican la cercanía del desenlace. Pero junto con esos privilegios viene una enorme responsabilidad. La luz recibida exige una respuesta. El conocimiento exige acción. La verdad exige compromiso. Y cuanto mayor es la luz, mayor es también la responsabilidad de caminar conforme a ella. El reloj de la historia continúa avanzando. Cada segundo que pasa nos acerca al momento en que toda decisión quedará sellada. Pronto la fe será vista. Pronto la verdad será vindicada. Pronto terminará la lucha de los siglos. Pronto el universo contemplará el triunfo definitivo de la justicia. Y cuando ese día llegue, nada será más importante que haber permanecido fieles. Que cada pensamiento sea entregado a Dios. Que cada hábito sea sometido a su voluntad. Que cada día sea vivido como si fuera una preparación para la eternidad. Porque el tiempo es corto. La obra es grande. La decisión es personal y el momento de actuar es ahora antes de que sea para siempre demasiado tarde.